Buenas, mi nombre es Edman Sayago, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Santiago Mariño. Hoy vengo a hacerle una pequeña presentación sobre los componentes electrónicos en sistemas. Una visión general de los elementos clave en la electrónica. ¿Cuáles son los elementos claves para el funcionamiento de muchos dispositivos que existen hoy en día? Entonces comenzamos. Primero vamos a hablar de los sensores intransductores. Los sensores intraductores son dispositivos que detectan los cambios en el entorno y responden a alguna salida en el otro sistema. Un ejemplo de esto podría ser un sensor de proximidad, sensor infrarrojo, un sensor de temperatura que puede dar una señal al llegar a cierta temperatura, un sensor de presión, etc. Convierte tipo de energía en señales eléctricas, como por ejemplo termistores y fotodiodos, usados en medición de temperatura y luz respectivamente. Unos termistores, o un ejemplo más fácil, serían los termostatos, que mediante el calor él va abriendo más o va cerrando, va abriendo más. Esta apertura envía una pequeña señal que podría ser en resistencia, y de ahí, con esa pequeña lectura, va a una computadora. En este caso estaríamos hablando de vehículos, donde mostrará en el tablero, en forma analógica, ya sea digital, la temperatura en sí que está teniendo el carro o cualquier otro dispositivo. Luego venimos con los acondicionadores de señal y amplificadores. Los acondicionadores de señal son dispositivos que nos ayudan a convertir señales electrónicas a otra clase de señales. De esta manera preparan señales para el procesamiento. Los amplificadores son dispositivos que amplifican las señales eléctricas que se han ajustado a un volumen y tonos adecuados en la consola, a un nivel que se puede convertir en sonidos acústicos por los altavoces. Esto podría ser los amplificadores de señal que toman una pequeña señal y la amplifican para poder ser codificada. Luego venimos con los filtros activos y anti-alias. Los filtros activos son aquellos que mejoran la calidad de la señal eliminando interferencias. Un ejemplo son estos aquí, que se puede ver. Interferencias por ruido, otras señales electromagnéticas, etc. Y el filtro anti-alias es crucial antes de la conversión digital para evitar distorsiones. Sería acá. Luego vamos con los adaptadores de impedancia y moduladores. Los adaptadores de impedancia aseguran la compatibilidad entre dispositivos. Un ejemplo, los moduladores son los que alternan señales para su transmisión efectiva a través de medios variados, es decir, podría ser en diferentes canales. Los demoduladores y compensadores. Los demoduladores son aquellos que recuperan la señal original de una modulada. Aquí está. La señal la convierte a la señal original. Y los compensadores son los que ajustan y estabilizan sistemas electrónicos para mejorar su desempeño y precisión. Luego venimos con los elementos de monitoreo y convertidores. Los elementos de monitoreo observan condiciones del sistema. Un ejemplo podría ser un motor, un control remoto y la llave de contacto. Podría ser que a la hora, volvemos al ejemplo de temperatura, al llegar a cierta temperatura puede apagarse una máquina, ya que se está monitoreando, y puede apagarse una bomba. En tal caso
el aire acondicionado cuando llega a cierta temperatura, etc. Los convertidores como DAC y ADC son esenciales para la conversión entre señales analógicas y digitales. Esta vendría siendo DAC la que convierte, la que llega a analógica, y esta sería la digital, la ADC. Se pueden ser invertidas. Aquí un ejemplo. Interfaces y la construcción. Las interfaces son las que facilitan la comunicación entre los sistemas. Estos componentes son fundamentales para el desarrollo y la innovación en tecnología electrónica. Un ejemplo vendría siendo esto y esto. La interfaz en sí es aquella que nos permite tener una mejor distribución en tal caso de que todo sea de forma sistemática, mejor control, acortando procesos, ya que mediante comandos ya predestinados se pueden realizar estas interfaces. Un ejemplo, a la hora de ir a un navegador sale la interfaz de Google. Al seleccionar por lo menos electrónica de potencia van a salir diferentes páginas. Cada página va a tener una interfaz en la que tú vas a poder acceder a un punto de esa información. Eso va a facilitar y no se te va a acumular todo. Si no tuviéramos las interfaces, todo sería un desorden y fuera casi imposible poder ver toda la información y saber cómo está organizada. Y bueno, la conclusión de esto sería que gracias a estos sistemas electrónicos, los transistores, transmisores, amplificadores, es que se puede hoy en día ver lo que son las llamadas, ver lo que se pudiera hacer, agarrar un pequeño voltaje o una pequeña señal y mandarla lejos, y al llegar en forma muy poco notable, muy pequeña, se puede amplificar y puede llegar a diferentes tipos de lugares, etc. Es muy importante la parte de los amplificadores. Igual de la parte sistemática, también es muy importante, ya que si no estuviera todo sistematizado ni monitoreado, fuera muy difícil y fuera caótico estar pendiente de los procesos que realice una máquina, ya sea para hacer mantenimientos, ver cómo está trabajando la máquina, en tal caso que sea industrial, cómo está trabajando en tal caso, podría decirse, un circuito, etc. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado y hasta luego.